Wolfsburg, agosto de 1961. Dentro de una nave de producción que lleva 2 años con las ventanas tapadas, un ingeniero apaga la luz por última vez. Su trabajo terminó. Lo que queda sobre el suelo de concreto no es un prototipo más. Es una respuesta. Una respuesta a una pregunta que nadie en la industria se había atrevido a formular en voz alta: ¿puede un automóvil familiar, de precio accesible, fabricado en serie para millones de personas comunes, llegar antes que Ferrari, antes que Mercedes, antes que cualquier casa de lujo del mundo, a uno de los avances tecnológicos más importantes del siglo XX? La respuesta era sí. Y se llamaba Volkswagen Type 3. Pero antes de que eso ocurriera, antes de que ese ingeniero apagara la luz y cerrara la puerta, hubo una historia mucho más larga. Una historia que comenzó no con una hoja de papel ni con un lápiz sobre un tablero de diseño, sino con un miedo. El miedo silencioso de una empresa que había construido su imperio sobre una sola idea, y que sabía, con la claridad incómoda de quien revisa sus propios números en la madrugada, que esa idea tenía los días contados. El Beetle había sido todo. Había sobrevivido una guerra mundial, la división de una nación, el escepticismo de analistas que lo descartaban como una rareza pasajera. Había cruzado el Atlántico y conquistado una generación de estadounidenses que nunca antes habrían imaginado manejar un automóvil alemán. Había sido portada, símbolo, ícono. Pero los íconos envejecen. Y los compradores que se habían enamorado del Beetle con 20 años ahora tenían 30, tenían familia, tenían maletas que empacar y kilómetros que recorrer. Necesitaban algo más. Volkswagen lo sabía. Y por eso, en algún momento de 1959, detrás de esas ventanas cubiertas, comenzó a construir el futuro. Lo que nadie imaginaba era lo lejos que ese futuro estaba dispuesto a llegar. Para entender lo que Volkswagen estaba intentando hacer, hay que entender primero lo que tenía. El Beetle era un prodigio de simplicidad. Motor en la parte trasera, refrigerado por aire, ventilador montado verticalmente sobre el bloque, todo encajado con la precisión austera de quien no puede darse el lujo de desperdiciar ni un centímetro. Era eficiente. Era barato de producir. Era, en muchos sentidos, perfecto para lo que era. El problema era exactamente ese. Era perfecto para lo que era, y nada más. Un Beetle no tenía maletero real. Tenía una pequeña cavidad delantera donde normalmente viviría el motor, útil para una bolsa de mano o dos, y nada en la parte trasera porque allí estaba el corazón mecánico del automóvil, caliente, ruidoso, ocupando cada centímetro disponible. Para una familia con hijos, con equipaje, con la vida cotidiana que requiere espacio, el Beetle era un compromiso constante. Lo amabas o aprendías a vivir con sus limitaciones. Muchas veces las dos cosas al mismo tiempo. Los ingenieros de Wolfsburg recibieron un encargo que sonaba simple y resultó ser todo lo contrario. Construyan un automóvil más grande, más práctico, con maletero de verdad, con espacio real para pasajeros. Que use la misma plataforma del Beetle para no disparar los costos de producción. Que mantenga el motor trasero refrigerado por aire porque eso es lo que sabemos hacer. Y que compita en precio con los automóviles familiares que están ganando el mercado europeo. Fácil de decir. Extraordinariamente difícil de resolver. Porque había una contradicción en el centro de ese encargo que ninguna reunión de directivos podía ignorar. Si quieres maletero trasero, necesitas espacio trasero. Si necesitas espacio trasero, tienes que mover el motor. Y si mueves el motor de un Beetle, ya no tienes un Beetle. Tienes un problema de ingeniería que nadie había resuelto todavía. Nadie, hasta que alguien en Wolfsburg hizo una pregunta diferente. No cómo mover el motor, sino cómo achicarlo. No en cilindrada, sino en altura. No en potencia, sino en silueta. La respuesta cambiaría la historia del automóvil. Aunque casi nadie lo supo en su momento. La solución llegó de donde suelen llegar las mejores soluciones en ingeniería, de mirar el problema desde un ángulo que nadie había considerado obvio. El ventilador de enfriamiento del Beetle estaba montado verticalmente sobre el motor. Era la razón por la que el conjunto mecánico era tan alto, tan voluminoso, tan imposible de esconder debajo de un maletero. Quitarlo de arriba parecía una herejía técnica. El motor refrigerado por aire necesitaba ese ventilador como los pulmones necesitan aire. Sin él, el motor se destruía en minutos. ¿Pero qué pasaba si el ventilador no desaparecía, sino que se reubicaba? Los ingenieros lo movieron al extremo del cigüeñal.
Un cambio que en el papel parece menor, casi cosmético, pero que en la práctica transformó completamente la geometría del conjunto mecánico. El motor ya no necesitaba altura. Podía tenderse, aplanarse, extenderse hacia los lados en lugar de crecer hacia arriba. El resultado fue un bloque de 4 cilindros opuestos que los mecánicos comenzaron a llamar con 2 apodos que decían todo sobre su forma: el motor panqueque, el motor maleta, plano, compacto, horizontal, capaz de vivir completamente oculto bajo el piso del área de carga trasera sin robarle un solo centímetro al espacio útil. Lo que eso significaba en términos prácticos era algo que ningún automóvil de su categoría y precio había logrado antes. El Type 3 tendría un compartimento delantero de 180 litros. Y un maletero trasero real, con tapa y todo, de 200 litros. El motor estaría escondido debajo de ese maletero, invisible, silencioso en apariencia, trabajando sin que el conductor supiera exactamente dónde estaba mirando si no se lo explicaban. La publicidad estadounidense de Volkswagen convirtió esa confusión en oro. En un comercial que se volvió legendario, un jovencísimo Dustin Hoffman recorría el automóvil de punta a punta, abriendo compartimentos, buscando el motor con expresión de perplejidad genuina, sin encontrarlo. La voz en off remataba con calma: vengan a su distribuidor Volkswagen. Ellos les mostrarán dónde está el motor. Era un chiste. Era también la verdad más precisa que podía decirse sobre aquel automóvil. Nadie sabía dónde estaba el motor porque nadie había construido nada igual antes. Frankfurt, septiembre de 1961. El Salón Internacional del Automóvil tenía ese año una electricidad particular. No era solo el olor a caucho nuevo y metal pulido que acompaña a todas las ferias del sector. Era algo más difícil de nombrar. La sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Volkswagen llegó con 3 automóviles. No 1. 3. Un sedán de 2 puertas con línea de techo notchback, elegante y contenido. Una familiar llamada Variant, con carrocería de station wagon y una capacidad de carga que resultaba casi escandalosa para los estándares de la época. Y un convertible del que se construyeron 12 prototipos, todos descartados antes de que un solo cliente pudiera verlos. Uno de esos 12 sobrevivió. Llegó al Museo Volkswagen como una nota al pie silenciosa, el fantasma de una decisión que nunca se tomó, el camino que pudo haber sido y no fue. Los que sí llegaron a producción lo hicieron con una puntualidad que decía mucho sobre el estado de preparación del proyecto. El sedán notchback entró en fabricación en agosto de 1961, semanas antes de la presentación pública. La Variant siguió en febrero de 1962. Y el Fastback deportivo, la berlina de viaje que completaría la familia con su línea más fluida y seductora, no llegaría hasta agosto de 1965. 4 años de espera para la carrocería que muchos considerarían después la más bella de las 3. 3 carrocerías distintas. Una sola plataforma. Un solo motor que se transformaría con los años pero que conservaría siempre esa identidad particular de estar escondido donde nadie lo esperaba. El motor original desplazaba 1.493 centímetros cúbicos y producía 45 caballos de potencia. Suficiente para su momento. Honesto en su rendimiento. En agosto de 1963 llegó la versión 1500S con 2 carburadores Solex y 53 caballos, capaz de alcanzar 135 km por hora de forma genuina. No sobre el papel sino en carretera real, con viento cruzado y carga completa. Era un automóvil que cumplía lo que prometía. En una industria que a veces prometía más de lo que podía cumplir, eso no era poca cosa. Agosto de 1965 fue el momento en que el Type 3 llegó a su forma más completa, más madura, más verdadera. El motor creció a 1.584 centímetros cúbicos. El nuevo bloque de 1.600 producía 65 caballos de potencia, una cifra que hoy parece modesta pero que en su contexto representaba un automóvil ágil, económico y sorprendentemente capaz en autopista. Pero la mejora mecánica que transformó de verdad la experiencia de manejo no fue el motor. Fueron los frenos. Los tambores delanteros que habían hecho su trabajo sin inspirar nunca demasiada confianza cedieron su lugar a discos ventilados. El cambio fue inmediato y total. El automóvil que antes requería anticipación y cierta fe en la física para detener su peso con eficacia ahora respondía con una serenidad completamente diferente. Los discos no solo frenaban mejor. Cambiaban la actitud entera del conductor frente a una curva, frente a un adelantamiento,
frente a cualquier situación que exigiera desacelerar con urgencia. Era también en ese año cuando Volkswagen of America, después de casi 4 años de dudas y análisis y reuniones que no llegaban a ninguna conclusión firme, decidió finalmente vender el Type 3 de manera seria en el mercado estadounidense. Llegaron 2 versiones, el Fastback y la Squareback, que era como llamaban en América a la Variant. El sedán Notchback nunca cruzó el Atlántico. Tampoco lo hizo el Type 34 Carmangia, primo elegante del Type 3, carrozado por Sergio Sartorelli con una línea que muchos consideraron de las más bellas de la década. 42.000 unidades construidas entre 1962 y 1969, ninguna de ellas en un concesionario estadounidense. El mercado americano recibió lo que recibió y aprendió a quererlo. El Fastback encontró compradores que valoraban su practicidad discreta, su economía real, su capacidad de recorrer kilómetros sin drama ni gasto excesivo. No era un automóvil que llamara la atención en un semáforo. Era el tipo de automóvil que seguía funcionando cuando otros habían sido reemplazados 2 veces. Esa fidelidad mecánica construiría con los años una base de propietarios devotos que ninguna campaña publicitaria habría podido comprar. 1968 ese año cambió muchas cosas en el mundo. Cambió la política, la música, la forma en que una generación miraba a sus gobiernos y sus instituciones. Y en una fábrica de Wolfsburg, cambió también la historia del automóvil, aunque casi nadie lo notó en su momento. Volkswagen equipó el Type 3600 con inyección electrónica de combustible Bosch Getronic como equipamiento estándar. No opcional. No disponible en versiones de lujo a precio premium. Estándar. En todos. Para cualquiera que llegara a un concesionario con el dinero suficiente para un automóvil familiar de precio moderado. La letra E que acompañó a partir de ese momento al nombre del motor no era decorativa. Venía de Einsprühung, la palabra alemana para inyección. Y lo que significaba esa letra, traducida al lenguaje de la historia automotriz, era algo que la industria todavía no ha reconocido con la amplitud que merece. El Volkswagen Type 3 se convirtió en el primer automóvil de producción en serie del mundo en ofrecer inyección electrónica de combustible a compradores ordinarios. No un Ferrari. No un Mercedes. No un Jaguar ni un Maserati ni ninguna marca cuyo nombre evocara velocidad, exclusividad y presupuestos inalcanzables para la mayoría. Un Volkswagen. Un automóvil pensado para familias de clase media que necesitaban llegar al trabajo, llevar a los hijos al colegio y cargar las compras del fin de semana. La inyección electrónica no era en 1968 una tecnología nueva en términos absolutos. Existía en aplicaciones industriales, en aviación, en prototipos de competición. Lo que nadie había hecho antes era llevarla a producción masiva, hacerla confiable y asequible, integrarla en un automóvil que no costaba más que el salario de unos pocos meses de un trabajador promedio. Volkswagen lo hizo. Y el mundo, ocupado con otras cosas ese año turbulento, apenas lo registró. La inyección electrónica no fue el único avance que el Type 3 incorporó en esos años de madurez técnica. Para el año modelo 1968 llegó también una transmisión automática de 3 velocidades. Una opción que ampliaba el perfil de compradores posibles y que decía algo sobre la dirección que Volkswagen quería tomar con el automóvil: más confort, menos exigencia mecánica al conductor. Más accesibilidad para personas que no disfrutaban del ritual del embrague en el tráfico urbano. Pero la mejora que los conductores más entusiastas recordarían con mayor gratitud fue la suspensión trasera. El eje oscilante que había hecho su trabajo desde los primeros años del Type 3, honesto pero con sus limitaciones dinámicas bien conocidas por quienes llevaban el automóvil al límite en carretera, fue reemplazado por un eje de articulaciones dobles conjuntas homocinéticas. El cambio en el comportamiento en curva fue sustancial. El Type 3 ganó aplomo, precisión, la capacidad de mantener sus ruedas traseras en contacto real con el asfalto incluso cuando la velocidad y el ángulo de la curva comenzaban a pedir cuentas. Para 1969, esa suspensión mejorada era estándar en toda la gama. No una opción. No una versión especial. Estándar. En 1970 llegó una actualización exterior que extendió el morro delantero 115 milímetros y añadió 42 litros adicionales al compartimento frontal. El automóvil ganó presencia, modernizó su silueta sin traicionar su identidad y ofreció aún más capacidad de carga a quienes ya lo usaban como herramienta cotidiana. Era, para principios de los años 70, un automóvil bien resuelto en casi todos los aspectos. Cómodo en viaje largo.
Económico en consumo. Práctico de una manera que sus contemporáneos de precio similar raramente igualaban. Confiable con esa especie de obstinación mecánica que los propietarios de Volkswagen de aquella generación describían con orgullo apenas disimulado. El problema no estaba en el automóvil. Estaba en el calendario. El mundo del automóvil en los primeros años de la década de 1970 estaba atravesando una transformación que no admitía negociación ni nostalgia. El motor delantero refrigerado por agua, la tracción delantera, la carrocería monocasco con todo integrado desde el principio en lugar de construido sobre una plataforma separada. Esos eran los elementos del futuro que los ingenieros y los directivos de toda la industria podían leer con claridad creciente. No era una moda. Era una convergencia. Múltiples fabricantes llegando desde distintas direcciones a las mismas conclusiones sobre dónde estaba la eficiencia, dónde estaba el espacio, dónde estaba la seguridad pasiva que los reguladores comenzaban a exigir con una firmeza que no iba a ceder. Volkswagen lo sabía mejor que nadie porque Volkswagen ya estaba construyendo ese futuro en paralelo. El Golf se estaba desarrollando. No como una evolución del Type 3 ni como una continuación natural de la filosofía que había producido el Beetle. Como una ruptura. Una declaración de intenciones que decía con la claridad de los hechos lo que ningún comunicado oficial necesitaba explicar: el motor trasero refrigerado por aire había llegado al final de su camino. El último Type 3 salió de Wolfsburg en julio de 1973. No hubo ceremonia. No hubo fotografía oficial que circulara en los medios especializados. No hubo discurso de ningún directivo reconociendo lo que ese automóvil había representado. Simplemente dejó de fabricarse, con la discreción de quien cierra una puerta sin portazo, sin drama, sin mirar atrás. En 12 años, Volkswagen había construido 2.587.989 unidades. Más de 1.400.000 sedanes. Más de 1.200.000 familiares. Una proporción de carrocería familiar dentro de una misma línea que ningún otro fabricante había alcanzado hasta entonces y que Volkswagen anotó en sus registros internos como un hito notable. Recibió una nota al pie. El olvido del Type 3 no fue inmediato ni dramático. Fue el tipo de olvido más difícil de combatir, el gradual, el que ocurre cuando algo deja de ser nuevo sin llegar nunca a ser clásico. Cuando queda atrapado en ese territorio incómodo entre lo que fue y lo que todavía no se reconoce que fue. Durante los años 80, el Type 3 era simplemente un automóvil viejo. Sus propietarios lo mantenían por necesidad o por afecto personal, no por convicción coleccionista. Los talleres que sabían repararlo eran cada vez menos. Las piezas empezaban a escasear con esa lentitud inexorable que acompaña a los modelos descontinuados cuando la industria de repuestos decide que ya no hay mercado suficiente para justificar la producción. Durante los años 90, algo comenzó a cambiar muy despacio. Los hijos de quienes habían manejado Type 3 de jóvenes llegaban a la edad en que la nostalgia se vuelve acción. Los entusiastas del Beetle comenzaban a mirar hacia los lados y a descubrir que el primo extraño, el que había sido ignorado por la historia oficial del aire enfriado, tenía su propio carisma discreto. Su propia lógica de ingeniería, su propia historia que contar. Las comunidades de propietarios se formaron primero en Europa, donde los ejemplares supervivientes eran más numerosos y las redes de mecánicos especializados tenían una continuidad que en América nunca había existido con la misma solidez. Luego en Estados Unidos, donde el fastback y la squareback encontraron devotos que los rescataban de patios traseros y cocheras abandonadas con la paciencia y la determinación de quien sabe que está recuperando algo que el mundo desechó demasiado pronto. El mercado de colección tardó en reaccionar, como siempre tarda cuando se trata de automóviles que no tuvieron glamour en su momento. Pero cuando reaccionó, lo hizo con la contundencia de los veredictos tardíos que llegan para quedarse. En enero de 2025, un sedán Notchback de 1964 en condición excepcional alcanzó $85.800 en subasta. El promedio de ventas registradas ronda los $17.950. Cifras que habrían parecido absurdas a cualquiera que hubiera visto ese mismo automóvil abandonado en un campo en 1985. El tiempo, como siempre, tenía razón. Hay automóviles que definen su época por su espectacularidad. Por sus líneas que cortan el aire con arrogancia, por sus motores que se anuncian desde 3 calles antes de llegar, por su capacidad de hacer que la gente se detenga en la calle y mire. La historia del automóvil está llena de esos protagonistas ruidosos, y los recuerda bien. Pero hay otra categoría.
La de los automóviles que definen su época sin que su época lo sepa. Los que resuelven problemas que nadie había resuelto antes, que cruzan fronteras técnicas que parecían inamovibles, que entregan a personas comunes una tecnología que los fabricantes de lujo no habían sido capaces de ofrecer todavía ni siquiera a sus clientes más adinerados. El Volkswagen Type 3 pertenece a esa segunda categoría con una legitimidad que no necesita defensa. Fue el primer automóvil de producción en serie del mundo en llevar inyección electrónica de combustible a compradores ordinarios. Lo hizo en 1968, cuando Ferrari todavía vendía carburadores a sus clientes más exclusivos. Lo hizo sin anunciarlo como una revolución, sin construir una campaña de marketing alrededor de ese hito, sin parecer consciente siquiera de la magnitud de lo que acababa de hacer. Lo hizo porque era el paso lógico siguiente en la evolución de un automóvil que siempre había priorizado la ingeniería honesta sobre el espectáculo vacío. Esa discreción fue también su condena temporal. Un automóvil que no grita sus virtudes depende de que otros las griten por él. Y durante décadas, nadie lo hizo con suficiente fuerza. Pero los números no mienten ni se olvidan. Casi 2,5 millones de unidades fabricadas. Una proporción de carrocería familiar sin precedentes en la historia de la producción automotriz. Frenos de disco cuando otros todavía montaban tambores. Suspensión homocinética cuando otros todavía aceptaban los compromisos del eje oscilante. Inyección electrónica cuando otros todavía mezclaban combustible con tecnología de la preguerra. El Type 3 no necesitaba que el mundo lo reconociera para haber sido grande. Ya lo era. El mundo simplemente tardó en ponerse al día. Y eso, al final, no dice nada sobre el automóvil. Dice todo sobre nosotros.